7 de la mañana con 7 minutos. Hay que hablar de un tema que definitivamente está comenzando a generar mucha atención y todavía hay muy poco entendimiento al respecto. Estoy hablando de las criptomonedas. Estas monedas descentralizadas que no son dueñas ni de empresas privadas, ni los estados las regulan ni las ven. Son monedas que la gente utiliza actualmente para hacer transacciones en Internet, muchas de ellas, por supuesto, dentro del mercado negro. Tal es el caso de Bitcoin, que ha empezado justamente en la Deep Web o en la web profunda, en la cual se han, por supuesto, vendido armas, drogas, trata y tráfico de personas, órganos y demás. Hoy en día es una moneda utilizada y aceptada por varias otras plataformas que permiten su transacción y la tecnología del blockchain que permite que sea una inhackeable, que sea una moneda inhackeable, una tecnología inhackeable, porque todas las transacciones deben estar registradas, cada una de ellas conforman bloques. Es un tema bastante complejo y vamos a pedirle justamente a Carlos Andia Alarcón. Él es economista y es doctor en estrategias del desarrollo, que nos explique y nos cuente un poco más acerca de las criptomonedas. Muy buenos días, es un gusto tenerlo con nosotros. Hay que hablar definitivamente de este tema porque las criptomonedas cada vez más están agarrando la atención y el Bitcoin se acerca ya a los $60,000 y ya está cotizando también en la bolsa de Wall Street. Buen día, Jorge Ruiz. Un placer estar con ustedes siempre, con toda la audiencia de BTP. Buena parte de la introducción que usted ha hecho es absolutamente cierta y coherente con lo que está sucediendo en el mercado digital de monedas, con las criptomonedas. Habría que partir del principio de que la moneda, el dinero, como concepto, sirve para facilitar transacciones, ¿no? Es decir, para que el aparato económico movilice la producción a través del dinero. Y hago una pequeña rememoración de que después de la gran crisis del 30, la gran depresión que se tuvo el año 1930, apareció el oro o se consolidó, digamos, hasta después del año de la Segunda Guerra Mundial, 1945-47, el patrón oro como el respaldo para que todas las transacciones, todo el dinero que estaba circulando y facilitando el comercio internacional pueda cumplir esa función de facilitar transacciones. Posteriormente se consolida el concepto de divisa, es decir, una moneda que es aceptada en todos los países del mundo, que en ese caso era el dólar, ¿no es cierto?, el dólar americano. Y posteriormente ese concepto de divisa se va trasladando a diversas monedas que tienen aceptación internacional, que es, digamos, un concepto básico del fenómeno de la globalización que estamos viviendo. Podemos hablar del euro, que refleja es la unidad monetaria de la Unión Europea. Podemos hablar de la libra esterlina del Reino Unido y podemos hablar también del yen de Japón y últimamente del yuan de la China, que son monedas que son aceptadas internacionalmente, valga la redundancia, para llevar a cabo transacciones. Pero sucede algo increíble que hasta ahora nos está costando entender bien el fenómeno, como usted bien lo decía, que desde el año 2008 aparece el concepto de las criptomonedas o ese dinero digital. ¿Qué ha sucedido? Cripto viene de un concepto de criptografía, es decir, como bien usted decía, el blockchain o las cadenas que se van generando a través de diferentes algoritmos matemáticos que diseñan los programadores, generan una moneda que tiene la similitud con la divisa. Una moneda digital, una criptomoneda, como dice su nombre, partiendo de la idea de que está encriptada y que tiene todas las medidas de seguridad para que no se produzcan robos, fraudes, nada de aquello en esta red mundial que es el Internet, y más aún el tipo Internet que usted decía, hace que tenga unas medidas de seguridad de algoritmos, reitero, que hacen pues que la mayoría de los agentes económicos que recurren a este tipo de moneda tengan cierto nivel de confianza. El concepto de libre convertibilidad, es decir, de que esa moneda digital pueda convertirse en bienes, en servicios, muchas transacciones se hacen con hoteles, con dispositivos móviles, teléfonos celulares, computadoras, adquiriéndolos a través de esta moneda, de la criptomoneda. Y en el 2008 surge la Bitcoin, que es la más conocida, porque hay, digamos, son tres diferentes criptomonedas que son más usadas en la red.
Uno es el Bitcoin, que digamos ha generado un liderazgo y mayor confianza de los agentes económicos. Otra es la Eterna, que es una moneda muy similar al Bitcoin, que tal vez tiene un poquito más de medidas de seguridad. Y tenemos la RIP, la RIPP, que también refleja un nivel alto de transacciones a través de esa moneda. ¿Qué sucede? Como también bien usted le decía, es descentralizada. Porque en la actualidad los bolivianos, que manejamos el boliviano como la moneda para facilitar nuestras transacciones, para ahorrar, en muchos casos para especular, estamos respaldados por el Banco Central de Bolivia. En Estados Unidos, por ejemplo, es la Reserva Federal, que es el Banco Central de ellos, que emite el dólar y respalda esa emisión del dólar con la producción, con el Producto Interno Bruto que tiene cada país. En este caso no, es una moneda descentralizada, que es emitida a través de los mecanismos que nos da la tecnología y el Internet, ¿no? Eso es realmente un avance muy importante. Moneda descentralizada, no hay un banco central. Entonces, como decía, en el 2009 surge esta criptomoneda, el Bitcoin, que es usada en diferentes estamentos, niveles de la economía, de las finanzas internacionales para llevar a cabo transacciones. Por otro lado, esto de la criptografía que se usa genera pues una confianza importante a los agentes económicos. Y claro, surge el tema del Internet del valor, con esto concluyo esta parte introductoria, que permite que se capte los diferentes recursos a través de estas monedas digitales, de estas criptomonedas y en particular el Bitcoin. Así es. Bueno, y ahora el concepto interesante está el momento en el que se encuentra también el dólar. Porque vamos, finalmente como humanidad hemos dicho, este papel, un billete, tiene el valor de 100. Y con esos 100 usted puede comprar X. La gente finalmente le ha dado el valor. Hasta 1950 el dólar estaba respaldado por el oro. Pero a partir de eso Richard Nixon decidió cambiarlo y ya está respaldada la economía en base a la credibilidad que tiene Estados Unidos como ser una potencia mundial. Pero recordemos que el año pasado, el 2020, se han impreso la mayor cantidad de dólares de la historia de los Estados Unidos. Sin ir lejos y dando un dato, 15.33 billones de dólares era, según los datos, el volumen de dólares que tenía la economía estadounidense. Luego del 2020 creció a 19.1 billones. Es decir, se han impreso muchísima más cantidad de dólares. ¿Esto qué está haciendo? Que de alguna manera está comenzando a tener una inflación. Y el dólar y el papel per se está comenzando a caer en su credibilidad. Cuando la gente ya no le tiene la misma confianza a ese papel y está comenzando a migrar a unas monedas digitales, es donde llama la atención. Pero es curioso porque en Bolivia estas están prohibidas porque podrían ser una catástrofe para la economía boliviana si es que se legalizara. Es correcto, es correcto. En Bolivia está prohibido desde el año 2014 las criptomonedas, el Bitcoin en particular. Y lo que acaba de mencionar es bien importante, ¿no? Las criptomonedas tienen una característica deflacionaria, es decir, que no generan inflación. Porque cuando existe exceso de dinero en cualquier economía, dinero que no esté respaldado por producción, obviamente, se genera inflación. Y eso es muy preocupante, ¿no es cierto? Porque salir de procesos inflacionarios, nuestro país lo vivió en la década del 80, es muy complejo y le cuesta muchísimo a la economía y principalmente al consumidor, al productor, a todo el aparato económico. ¿Qué sucede con el dólar? El dólar tiene una característica, como es divisa y es libre convertible, que no solamente facilita transacciones en Estados Unidos, sino es una especie de dinero internacional, ¿no es cierto?, que para operaciones de comercio internacional es usado. Entonces, ese incremento que usted decía de 15.000 millones a 19 millones es absolutamente correcto y muchos operadores económicos han visto que ese incremento de dinero físico, de dinero fiduciario que ha tenido el dólar, ha hecho que la tasa de interés baje en Estados Unidos. Eso obviamente, si hablamos de la tasa prima o de la tasa LIBOR en Inglaterra, le afecta pues al inversionista, al ahorrista. Entonces por ese motivo, muchos agentes económicos han optado por cambiar a la criptomoneda, que es deflacionaria
que en teoría mantiene el valor de los recursos que tienen el inversionista. Sin embargo, es altamente volátil. En enero de este año, por ejemplo, solamente con anuncios de diferentes empresas que iban a trabajar con criptomonedas o no, tuvo una fluctuación del Bitcoin que estaba más o menos en $40,000 un Bitcoin. Esa era su cotización en enero. En una semana bajó a 30,000, después subió a 50,000, después a 60,000. En la actualidad el Bitcoin se está cotizando en $60,000 más o menos por una unidad de Bitcoin. Entonces, tiene esa característica. Y otra cosa importante relacionada a lo que también usted decía, que todas las transacciones se mantienen en un anonimato casi perfecto. Correcto. No es como nosotros que tenemos, si hacemos operaciones bancarias, tenemos que reportarlas, e incluso hay un secreto bancario nosotros, ¿no es cierto? Que mucha gente en nuestro país y en otros países han optado o han requerido levantar el secreto bancario para aparentar sus transacciones o el manejo de sus excedentes económicos. En la criptomoneda el anonimato se mantiene total. O sea, es imposible hacer un seguimiento quiénes están haciendo las transacciones. Y muchos operadores dicen eso se presta a que haya, por un lado, blanqueo de dinero, es decir, legalizar dinero ilegal que proviene de actividades, digamos que no son las más ortodoxas, por un lado, y por otro lado, las transacciones con las criptomonedas son irreversibles. Es decir, si yo hice un pago de mi billetera, porque cada agente económico tiene una billetera, wallet, una billetera digital, donde están mis recursos. Si yo hago una transacción y por cualquier motivo se cometió un error o el producto, el bien o servicio que yo compré no me satisface, no tengo acceso a la devolución. Es irreversible. Pero por otro lado, siguiendo la línea que me decía, y con esto concluyo esta parte, hay el Coinbase, que es una empresa que se ocupa de facilitar las transacciones en criptomoneda. Se ha lanzado en la bolsa de Nueva York hace pocos meses atrás, $100,000 millones es su valor, casi $250 por acción. Entonces, ahí muestra el poder económico y el crecimiento tan grande que tiene esta modalidad, la criptomoneda. $100,000 millones más que empresas petroleras que tienen, digamos, una trayectoria de muchísimos años. Sin embargo, es algo nuevo, algo irreversible, yo creo, producto de la globalización, que se ha acelerado con la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID-19 ha hecho que tengamos más negocios digitales. Y en Bolivia, es verdad, y lo ratifico, lo que usted dijo, no está permitido, está prohibido el manejo de la criptomoneda. Pero seguramente en algún momento tendremos que repensar esta situación como país, y el Estado obviamente tiene que aquí trabajar para entrar a este tema que es realmente nuevo, importante y con un potencial muy grande para todas las transacciones económico-financieras y comerciales a nivel mundial. Así es. Don Carlos, quiero cerrar con esta última duda. Actualmente, lo interesante del Bitcoin, que usted hablaba al principio, es esta capacidad deflacionaria. A diferencia del dólar, a diferencia del papel, cuando hace falta dinero en la economía, lo único que se hace es seguir imprimiendo billetes. La diferencia con el Bitcoin es que hay un límite de Bitcoins que se pueden minar. Faltan 2,000 millones de Bitcoins, me parece, para terminar de concluir la cantidad de Bitcoins que pueden existir en el mundo. Y ahí se acabó. No pueden existir más, se termina. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio? Porque justamente creo que el precio que sigue subiendo. Le tienen un estimado de que puede llegar hasta $130,000 por Bitcoin, según incluso predicciones que tienen bancos como JP Morgan o Goldman Sachs. Le estiman un $130,000 de precio al Bitcoin. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue a su final y ya no puedan minarse más Bitcoins? ¿Qué va a pasar cuando llegue a su límite y las transacciones se terminen? Ahí vamos a tener que pasar otra moneda. Ethereum seguramente se va a mejorar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando terminen los Bitcoins posibles de minar? Mire, es una muy, muy buena pregunta, una muy buena posición que usted expresa, porque es cierto, ¿no? Cada, llamémoslo entre comillas, emisor de criptomoneda, cada emisor tiene un límite. Y normalmente ese límite, según sea la fecha, tiende a bajar, tiende a disminuir. De tal manera que como el dinero es como cualquier mercancía, ¿no? Que su precio, que en este caso es el tipo de cambio, se fija en función a la oferta y a la demanda.
Si hay mucha demanda y una oferta más baja, el precio, el tipo de cambio tenderá a subir. El tipo de cambio hablo de Bitcoin, con dólar, con euro, con cualquier divisa fiduciaria. Entonces, es un tema complejo, pero que ha sido elogiado en diferentes niveles de decisión económica, porque sucede que esa situación, ese control o ese autocontrol, porque hay que partir del principio que es un mercado no regulado. Y muchos dicen un mercado no regulado se presta pues a estafas, a situaciones, a transacciones no muy claras, ¿no es cierto? Pero se autorregula a través de ese límite de emisión de criptomoneda que se va ratificando en el tiempo y según pase la fecha se va limitando la emisión. Entonces, es verdad, la tendencia por esta situación justamente es que la criptomoneda está en 60,000 actualmente, decía, por dólares por cada Bitcoin, por cada moneda digital. Que es posible que llegue a 130,000, como usted lo decía, o que pase ese nivel, porque digamos, ese control en la oferta de la criptomoneda, de las Bitcoins, hace que su valor vaya aumentando. Entonces es interesante para los inversionistas que, digamos, tengan cierta confianza, cierto nivel de confianza en este sistema financiero digital. Sin embargo, la volatilidad, es decir, la posibilidad o la probabilidad de que haya grandes fluctuaciones en el precio de la criptomoneda, es una situación que cualquier inversionista tiene que tomarla en cuenta. Por otro lado, es un mercado muy especulativo, ¿no? Hay mucha especulación. Y para mí una cosa que me llamó la atención mucho, ustedes saben que Elon Musk es el dueño de Tesla, es un billonario norteamericano, ¿no? Que ha especulado y especula mucho en los mercados financieros. Este señor ha indicado que los vehículos eléctricos que produce Tesla, dentro de poco se van a poder comprar con criptomoneda. Solamente esa afirmación de este señor Musk ha hecho que el precio de la criptomoneda o el tipo de cambio, haciendo una analogía con la moneda fiduciaria, se incremente. Y la volatilidad, es decir, la posibilidad de que se den niveles de especulación muy altos, también ha aumentado. Entonces, es todavía un terreno, digamos, no muy estable para los que vivimos en países de menor desarrollo relativo, pero que en los países del centro capitalistas está avanzando cada vez más rápido. La empresa Mastercard, que es una empresa de tarjetas de crédito, ya está trabajando con criptomonedas. Así es. Hay que pensar en todo esto, ¿no es cierto? Que la volatilidad y la posible deflación que genera, es decir, que no hay un tema de incertidumbre muy alto para el inversionista, hará que en un futuro cercano se consolide plenamente la criptomoneda. Así es. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por la información y su conocimiento. Le mandamos